Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre dos tipos de personas, espiritualmente hablando, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eh, la Biblia claramente habla de que no todos los hombres, las personas que habitamos este mundo, somos hijos de Dios. Eh, Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 habla claramente de que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, pero no dice que somos hijos de Dios. Para nosotros realmente ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo, cambiar de vida, cambiar la forma de ser. Y eso lo logramos por medio de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 habla lo siguiente con respecto al nuevo nacimiento. Dice de lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto nos hace entender claramente que en Dios somos nueva criatura, pero ya no solo creación, sino venimos a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, o de modo que si alguno se aferra a Cristo, ama a Cristo. El capítulo 14 de Juan claramente dice, ¿no? Verso 15, si no me equivoco, dice: si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, atesórenlo, hagan lo suyo, conviértanlo en obra. Eso es ser hijo de Dios, realmente. Allí somos hechos hijos de Dios. Y si vamos a lo que son las escrituras, también podemos ir diferenciando respecto a contrastes entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. En el Hijo de Dios viene a ser el nacimiento de nuevo, ¿no? Que les dije, por la fe en Jesucristo. Y eso lo hemos leído en capítulo 1, versos 12 y 13 de Juan. Si hablamos del nuevo nacimiento, eso corresponde a los hijos de Dios. Pero cuando hablamos del hijo del diablo, es porque nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser el mismo, nunca dejó sus malos hábitos, su mala práctica, malos pensamientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en el hijo del diablo viene a ser, lamentablemente, el que permanece con ese pensamiento de incredulidad y vive bajo el dominio del pecado, ¿no? Eso habla claramente el libro de Juan, también el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 44. Vamos a leer, dice de esta manera. En el capítulo 8, versos 44. Dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra claramente nos habla de que los que hacen los deseos del diablo, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de demostrarlo con sus hechos, ellos claramente son hijos del diablo. Entonces, quien es hijo del diablo va a practicar claramente lo que dice este versículo. Y dice acá, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio. Él ha buscado matar. En este tiempo, quizás, bueno, físicamente hemos visto cómo ha muerto
un gran hombre que era Charlie Kirk, el que ha muerto, ¿no? Hace poco. Él no callaba ante la tiranía, él hablaba la verdad, la confrontaba, la proclamaba, la anunciaba, y lamentablemente ese fue el motivo para el cual una persona que fue despertado por el odio y a la vez motivado, incitado, ¿no?, por este deseo del diablo, es que ocurre esta tragedia, lamentablemente. Y vemos que acá la palabra de Dios dice, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio. Y todo hijo del diablo siempre va a ser así. Quizás no necesariamente mate a la persona físicamente, ¿no?, atacándola de esa manera, como ocurrió con este hombre. Pero le va a matar quizás con las palabras, puede matarle con el comportamiento, moralmente, anímicamente. Son personas que no traen palabras de edificación, ni de ánimo, ni de aliento, ¿no? Son personas, como se hablan en estos tiempos, negativas, personas que no tienen palabras sazonadas, palabras ni pensamientos de bien, ni las intenciones ni sentimientos, ¿no? Son personas cargadas simplemente de maldad, porque cuando son personas, si fueran hijos de Dios, dice la palabra, ¿no?, que nosotros andamos o andemos como hijos de luz. Entonces, hijos del diablo vemos cómo son claramente, ¿no? En el tema de la práctica de la vida diaria, vemos que los hijos de Dios van a practicar la justicia y el amor, ¿no? La justicia tiene que ver con que nosotros siempre busquemos hacer lo correcto, lo justo, valga la redundancia, lo que moralmente es recto y correcto, y sobre todo lo que corresponde a las personas, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el Primera de Juan. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 29. Dice de esta manera: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La palabra claramente nos habla. En otras palabras dice, si ustedes saben que Él es justo, o sea Dios, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros decimos que hemos nacido de Dios, vamos a practicar la justicia, vamos a practicar la verdad, vamos a anunciarla, no vamos a callarla, vamos a proclamarla. Las consecuencias, bien sabemos, conscientemente sabemos, pero por encima de todo está la verdad. Es lo que importa. Dice, el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros hemos nacido de Dios, vamos a demostrar que andamos en verdad, en luz, y que practicamos la justicia, nos ejercitamos en la piedad. Ahora, Primera de Juan 4:8 también habla algo muy serio. ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Hijo de Dios dice tiene que amar, ¿no? Porque si decimos tener a Dios en nuestro corazón, vamos a amar a los demás. Por eso el Señor decía que nosotros, dice, así como Él nos amó, debemos amarnos unos a otros. Practicar, demostrar la verdad. Ahora, si hablamos en el tema de práctica diaria, con respecto a los hijos de Dios, practica el pecado y sus frutos siempre van a resaltar puro solamente maldad, ¿no? Y eso habla justo acá en el capítulo 3, verso 8. Dice lo siguiente:
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero prestemos atención en la primera parte. El que practica el pecado, dice, es el diablo. Sabemos bien que de una u otra manera nosotros vamos a pecar. No hay duda, vamos a cometer algún error. Pero hay una diferencia entre practicar el pecado como un hábito, como costumbre, como parte de la vida diaria. Y otra muy distinta es que en nuestro caminar diario, buscando al Señor, agradarle en todo, podamos a veces cometer un error. Son dos cosas muy distintas. Una, que el hijo del diablo siempre se va a agradar en cometer el pecado, y sobre todo sabiendo que está mal, lo va a seguir haciendo en reiteradas veces. En reiteradas ocasiones va a seguir cometiendo lo mismo. Si ha mentido en algo y va a seguir mintiendo y mintiendo, va a empezar a engañar y va a seguir engañando, y va a estar incluso, un ejemplo, agarrar las escrituras y seguir hablando mentira, ¿no? Todo tergiversándola, engañando, digamos, ¿no? Va a seguir sintiendo odio. El odio es lo que motiva al hijo del diablo a seguir actuando con maldad, con malicia. Y también dice, ¿no?, que el diablo peca desde el principio. Entonces, el diablo se ha ido especializando en todo este tiempo en la maldad, y de esa manera influye en los hijos de pecado. También vemos, con respecto a la identidad y el carácter de la persona, dice que los hijos de Dios vamos a reflejar el carácter de Cristo, ¿no?, que es fe, mansedumbre, verdad, ¿no?, la santidad, la obediencia, lo que es la justicia, el amor. Y eso lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 1. Dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, nosotros vamos a querer imitar, como hijos de Dios, a nuestro Padre Celestial. Por algo nos dio su palabra, para poder guiarnos en base a todos estos principios bíblicos fundamentales y espirituales, sobre todo. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tuvo tanto amor que se dio a sí mismo por nosotros. Dios no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Lo que le empujó a hacerlo, por decirlo así, fue el amor que se sintió, siente por nosotros. Ese es el amor verdadero, nacido de Dios, un amor no fingido, un amor genuino que debe habitar en nuestro corazón para los que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 1:16. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente, 1:16. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Imitar la santidad de Dios. Ahora, imitar la santidad de Dios es apartarse del pecado. Eso es ser santo, apartarse del pecado. Si yo sé que lo que voy a decir a una persona es engaño, me aparto, dejo de hacer eso, busco no hacer eso. Si sé que este tema la estoy cambiando de sentido y no estoy hablando la verdad, estoy mintiendo, entonces busco no mentir. Si la persona está andando en malos caminos y no se lo digo,
estoy tolerando, estoy permitiéndole, y es más, soy cómplice de él, eso es pecado. Y soy muy consciente de esas cosas. Entonces, esas cosas no se debe practicar. Sabiendo que está mal, alejarse de ello. La palabra de Dios dice claramente, ¿no? En que dice que el tipo sabiendo hacer el bien y hace lo malo, le es pecado. Sabiendo muy bien, la persona sabe muy bien, según las escrituras, si lo ha leído, sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero prefiere hacer lo malo, le es pecado. Entonces, eso le convierte en un hijo del diablo. La palabra de Dios es clara y directa. Después, primera de Pedro 1:16, como les dije, claramente habla, ¿no? Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Esa es la santidad del Hijo de Dios. Ahora, también vamos a leer Romanos 16, Romanos capítulo 16, versos 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Quiere decir que con nuestra obediencia a Dios, incluso nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras. Entonces dice que nosotros debemos ser, dice, sabios para el bien. Cuán importante es ponerle énfasis a las cosas de Dios, en hacer lo bueno. Ingenuos para el mal. No todavía darle tanta importancia de cómo actuar frente al mal, sino que no considerándole tanto como para querer refutar o querer actuar valientemente con el mal. Así como José, ¿no? Él ingenuamente, por decirlo así, con ese término, actuó rápidamente, sin buscar métodos de cómo contrarrestar, sino que simplemente actuó rápidamente y se zafó de la esposa de Potifar para que pudiera ser salvado, ¿no? Porque si hubiera permanecido quizás pensando, bueno, no, yo voy a resistir, ¿no? Y peor hubiera caído. Pero actuó rápidamente, sin tramar muchas cosas. También vamos a ver en Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Lo que habla la palabra de Dios dice 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claramente nos habla de cómo debe ser el Hijo de Dios. Y también dice algo muy importante acá, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Claramente habla, ¿no? Mire, y es muy importante porque dice desechando pues toda malicia, toda cosa mala, ¿no? Porque claramente eso da testimonio de que somos hijos del diablo, toda malicia, y acá habla engaño, dice, gente que trama cosas malas y luego las encubre y las muestra como si fuera otra cosa.
¿no? Hipocresía. Te saludan, te hablan, todo normal, pero a espaldas se retuercen de cólera, de envidia, de odio, resentidos, ¿no? Si es que a uno le dijo algo, lo toman a mal. Ahora dice, envidias y todas las detracciones. Sino que dice, nosotros debemos de ser como niños recién nacidos. Ahora el niño recién nacido pues no piensa en decir, pues no, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Simplemente recibe todo ese alimento que él necesita. Porque sabe que la mamá no le va a dar cualquier basura. Le va a dar alimento, pero del bueno. Entonces dice, no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Que no esté contaminada, sino pura. Porque eso le va a ayudar en su crecimiento espiritual, en su formación para una madurez. Y se pueda perfeccionar en el Señor. Para que dice que por ella crezcáis para salvación. Ese es el fin de todo esto, ¿no? Si vamos a hablar de los hijos del diablo, también vamos a encontrar algo más. El reflejo del carácter del diablo, que viene a ser el odio, mentira, engaño, ¿no? Que hemos hablado. Y lo vamos a encontrar en 8:44 que les dije, ¿no? En un inicio. También habla en Hechos capítulo 17, versos 19. Hechos 7:19 sería, porque 17 no es. Es capítulo 7, verso 19. Dice de esta manera. Este rey, usando de astucia, dice, con nuestro engaño, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Bueno, como ocurrió allá en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Moisés, ¿no? Como el faraón se dio cuenta que estaba aumentando en gran manera el pueblo de Israel, que empezaron a matar a los niños, ¿no? Para que no aumentara, ¿no? No se propagara más en cantidad y pudiera de esa manera, por decirlo así, pudiera manejar a un número un poco más reducido, y aparte por el temor mismo, ¿no? En la esclavitud trataban de dominarlos. Entonces hablamos que con astucia, ¿no? Empezaron a engañar, ¿eh? Claramente habla, dice. Y a veces eso es una de las características de los hijos del diablo, ¿no? Intentan de alguna manera, a veces, también puede ser en la iglesia, fuera de la iglesia, los que son hijos del diablo hablo. Y en la política, ¿no? Muchas cosas. Que la política lamentablemente es como un fango cenagoso donde el cristiano nunca debe pisar. Pero incluso dentro de la iglesia ocurren estas cosas, ¿no? Que a veces personas practican todas estas cosas, toda esta malicia, ¿no? Y claramente habla, ¿no? Que a veces con astucia usan ciertas artimañas ahí para engañar y hacer caer en el error a muchos. También en Efesios capítulo 4 podemos ver eso. Cuán hábiles son para la maldad. Efesios capítulo 4, verso 14, dice lo siguiente. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Justo lo que les comentaba, ¿no? Que dice con astucia, o sea, mire, cómo planean a tal punto de tergiversar ciertas cosas, incluso desde las escrituras, para conveniencia de ellos, para el beneficio de ellos, ¿no? Puede ser de alguna manera, jerárquicamente hablando, económicamente hablando, o sea, son beneficios que adquieren ellos, pero perjudicando a los demás, ¿no? Y haciéndoles creer que eso es bueno. Como hay ciertos temas que vamos a tocar más adelante, ¿no? De que a veces se habla de que cierta práctica que se realiza dentro de la iglesia es correcta, que es así, porque si no ocurre esto, vamos a desbaratar esas cosas.
¿no? Pero volviendo al tema, entonces dice que practican de esa manera, ¿no? Engañan, dice, y emplean, dice, con astucia las artimañas del error, o sea, cosas que no son ciertas, cosas que van en contra de la verdad de Dios. Entonces, también eso vamos a encontrar en segunda de Pedro, segunda de Pedro 3:17, ¿qué dice? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, van a engañar a muchos incluso. La palabra de Dios sí habla claramente de eso, ¿no? Que muchos van a ser engañados, van a ser arrastrados, ¿no? Aún dice, van a engañar a los escogidos. Entonces, para estas cosas necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Y como siempre, ahora estoy repitiendo y digo, ¿no? Ahora en estos tiempos, dentro de la iglesia se necesita incluso más cerebro que afuera, porque hay que conocer bien las escrituras, estudiarlo para saber qué es lo que están practicando estos hijos del diablo y poder realmente afirmarnos en las cosas de Dios y saber qué es lo bueno, qué es lo malo y desenmascarar todas estas cosas, ¿no? Y vamos a ver como consecuencia, como resultado final, la, el destino eterno. Sabemos bien que el destino eterno de los hijos de Dios es la vida eterna, la herencia del reino, ¿no? Romanos 8, 16 y 17 habla de eso. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17 dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso nos hace saber en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente que estamos guiándonos en el camino correcto. Porque su espíritu, el del Señor, da testimonio a nuestro espíritu, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Eso nos da a entender que realmente estamos en el camino correcto. Porque el Señor mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque es algo que va más allá del sentido humano, de la sabiduría humana. ¿Ok? Y si hijos, dice, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, quiere decir que compartimos una herencia con Él, ¿no? ¿No es así? Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, una vez más repito acá lo que ocurrió con este hombre, ¿no? Charlie Kirk. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De alguna manera vamos a pasar muchas cosas, muchas dificultades, muy distinto a lo que hoy en día muchos hijos del diablo han hablado, diciendo que vienen cosas grandes, cosas nuevas, muy, muy distinta a esas cosas. Es la verdad lo que dice el Señor. Que por hablar la verdad, por decirla, por proclamarla, por denunciarla, la falsedad, por proclamar la verdad, de alguna manera vamos a correr peligro, vamos a ser perseguidos, de muchas maneras, ¿no? Hay algunos más fuertes que otros. Vamos a ser afectados, quizás físicamente, materialmente, pero espiritualmente habla de que tenemos que resistir, como el Señor mismo resistió. Él mismo dice claramente, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, o sea, vamos a padecer igual que Él, de alguna manera. Vamos a tener que tener esas luchas diarias, dificultades, tribulaciones. Pero eso no significa que nos
amilanemos ante todas estas cosas, que perdamos la fe, que decaigamos. Porque al final dice la palabra de Dios, ¿no? Que mayor es el que está, dice, con nosotros que el que está en el mundo. A menos que nuestra confianza solamente haya sido de palabra nada más. Y no hayamos confiado, no hayamos tenido esa fe en Jesucristo nuestro Señor, en el Dios Todopoderoso, ¿no? El eterno Dios. Claramente nos habla de que todas estas cosas van a pasar, pero dice que para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa vida gloriosa que adquiriremos al final de nuestros días, después de haber padecido tantas cosas, pero nuestra confianza estuvo firme y ganamos realmente lo que el Señor nos había prometido un día. No os dejaré huérfanos, dijo, ¿no? Pero después también más adelante dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe en el Señor. Una certeza, algo firme que tenemos en el corazón. Y podemos decir claramente, como dijo aquí el apóstol claramente en el capítulo 11 de Hebreos, dice algo tan hermoso, ¿sí?, que nos sostiene a todos los hijos de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesitamos ver con nuestros ojos para saber que realmente existe. Si podemos sentirlo con nuestro corazón, si el Señor puede mostrarnos mediante su Espíritu Santo, saber cuál es la verdad realmente, y nuestro espíritu se conecta con Él, dice, ¿no?, la palabra de Dios. Dice, los que somos guiados por su Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Claramente habla la palabra. Con respecto a los hijos del diablo, lamentablemente es la condenación, el sufrimiento eterno. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, habla de ello, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El sufrimiento eterno. Podemos agregar incluso otro pasaje bíblico, cuando el Señor una vez dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si escudriñamos esas palabras, vamos a encontrar terminologías y orígenes cuando habla de que se está refiriendo a que apártense de mí ustedes, que no tienen mi ley en sus mentes ni en sus corazones. Apártense de mí ustedes, que no obedecen mi palabra. Como les dije en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero ellos no lo guardaron. No lo guardaron. Solamente aplicaban la ley. Aplicaban la ley cuando les convenía nada más. Y eso no es amor. La palabra de Dios es clara cuando habla y define quién es realmente hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Si tú de alguna manera has estado viviendo quizás en base a todos estos pasajes bíblicos, que no los digo yo, dice la Escritura, la palabra de Dios, errado y sobre todo dando la espalda a Dios, es tiempo que te corrijas. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo el mal que has estado haciendo. Porque con todas estas cosas te perjudicas tú, perjudicas a los demás. Dios sigue siendo el mismo, pero la condenación te la llevas tú. Corrígete, arrepiéntete de todas estas cosas. Confiesa tus pecados ante el Señor, no ante el hombre. Ante el Señor, endereza tus caminos, obedécele a Él.
y síguele en obediencia, en santidad. Que tu vida refleje a Cristo. A veces puede costarnos un poco porque el hombre, la carne, siempre va a salir a relucir con todos los instintos naturales con los que crecimos, fuimos formados. Pero Dios es el que nos va a ir corrigiendo día a día si nos sometemos a Él. Y podamos realmente obedecerle a Él en todo, en toda nuestra manera de vivir, pensamiento, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, la propia conciencia que tiene que ser lavada, limpiada cada día, y podamos realmente ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Y podamos al final de todo esto adquirir el resultado que será la vida eterna, nuestra gran herencia, para lo cual diariamente nos preparamos. Dios los bendiga.